Somos el resultado de los libros que leemos, los cafés que disfrutamos, los viajes que hacemos y las personas que amamos. Bienvenida, bienvenido a Amani, este espacio diseñado para inspirarte y acompañarte a conectar con tu esencia y encontrar tu propósito de vida. Estoy buscando cuál quiero que sea el nuevo intro de Amani, así que denme opciones si les parece que les gustaría otro intro, por favor déjenmelo en los comentarios porque quiero que conecte un poco más con las cosas que voy a empezar a enseñarles. Si eres de las personitas que ve mis videos pero todavía no me sigue, entonces recuerda que es súper importante que actives el botón en la parte inferior del video que dice suscribirse y que actives las notificaciones para que YouTube te pueda avisar cada que tenemos un video nuevo. Si te has visto todos los videos de esta serie pero todavía no estás completamente segura o seguro de seguirme, no te preocupes porque creo que este video va a cerrar con broche de oro todo lo que te he empezado a contar a lo largo de Conectando con el Propósito. Sé que hace ya varios días no hacemos esta sección que en lo personal a mí me gusta muchísimo, que se llama Los libros que leemos, donde yo les cuento sobre un libro que leí y un poco las principales enseñanzas que entendí a través del libro, con un toque por supuesto personal. Esta sección tiene dos propósitos. El primero es que ustedes se puedan interesar un poco por la lectura y el segundo es que así no te intereses por la lectura, entonces puedas obtener los principales aprendizajes que yo obtengo a través de leer. El libro de hoy cierra a la perfección la serie que venimos hablando, donde les contaba maneras de conectar con su propósito a través de vínculos poderosos, acciones significativas, gratitud y disfrute. Este libro en realidad es el libro que inspiró la creación de la serie, porque si bien yo ya tenía varios de los conocimientos que les conté a lo largo de estos capítulos, pues el libro como que cerró con broche de oro todo lo que yo quería aprender para venir y contárselos por acá. El libro de hoy es Hazte dueño de ti, de Efren Martínez. Paréntesis, y es que este es el libro que Efren me firmó cuando estaba haciendo mi certificación como PCM, y la verdad es que dije, tengo que leerlo ya mismo, porque las personas que estaban ahí y ya se habían leído el libro decían que es un libro súper fácil de leer, súper interesante y que además te explica conceptos que yo veo a lo largo de mi certificación como coach existencial o como mi certificación de PCM, pero de una manera mucho más sencilla y práctica para que cualquier persona los pueda entender. Así que si tú quisieras obtener conocimientos de este libro, espero que al final de este video digas, me lo quiero leer al 100%. Ahora sí empecemos, y calificación subjetiva hecha por mí, 9 de 10. Yo siento que sí le falta un puntico para hacer un 10 de 10, pero es un libro con muchísima información de valor. Tal vez diría que el puntico que le falta es porque hay momentos en donde uno es tantísima información que uno se enreda un poquito en todo lo que está leyendo, pero es un libro espectacular y te enseña cómo vivir una vida llena de autenticidad y propósito a través de herramientas prácticas. Cada que cierra cada uno de los capítulos vas a encontrar un listado de herramientas prácticas que puedes poner, valga la redundancia, en práctica en tu día a día para empezar a vivir un poco más conectado con tu propósito y con tu autenticidad. Así que empecemos con las enseñanzas del libro. Creo que la premisa más importante del libro es que nosotros somos los responsables de nuestra historia con lo que hacemos cada día y que tenemos la posibilidad de cambiar el rol que está viviendo el personaje principal de la historia cuando queramos. Cuando queremos hacernos dueños de nuestra historia y dueños de nuestra vida, es importante que entendamos que no solo nos adueñamos de las partes bonitas de la vida, sino que también nos adueñamos de las partes sufridas y un poco menos agradables de lo que pasa en nuestro día a día. Pero al final, vivir con autenticidad y vivir con propósito implica hacernos responsables de lo que pase en nuestro día a día, sea bueno o no tan bueno. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos de hacernos dueños de nosotros mismos? Principalmente porque si no lo haces, vas a vivir una vida a través de los demás, a través de los miedos que has generado, ya sea en tu infancia o en tu adolescencia, o inclusive miedos que se han generado en ti a través de las experiencias personales en la vida adulta. Y también vas a vivir dependiendo de lo que piensen otros, de las creencias que tienes impuestas en tu mentecita, pero no vas a vivir una vida llena de ti y llena de propósito y llena de la versión tuya, que es una versión muy auténtica. Además, porque cuando nos hacemos dueños de nosotros mismos, como les decía hace un rato, nos hacemos responsables. Muchas veces creemos que todo lo que nos pasa está en el exterior y le echamos la culpa a todo lo que pasa fuera de nosotros. El trabajo, nuestro jefe, el gobierno, la política, pero hacernos dueños de nosotros mismos es entender que somos responsables de lo que pasa en nuestra historia y que tenemos la posibilidad de elegir
cómo ir transformándonos en esa versión que queremos ser. En el capítulo de acciones significativas, que si todavía no lo has escuchado, te lo dejo por acá, les explicaba un poco el concepto del sentido de la vida. Efren nos menciona en el libro algunas cosas que no necesariamente nos generan sentido en la vida. Por ejemplo, tener una dirección. Muchas veces creemos que tener una meta clara en nuestra vida es lo que nos va a permitir tener sentido de la vida. Y si bien es un factor importante para tener sentido de la vida, no es lo único que realmente nos hace estar conectados. O también las cosas que nos emocionan o nos dan placer. Claro que es importante que aquello que es valioso para nosotros nos emocione o nos dé placer en ciertas circunstancias, pero no todo lo que nos emociona o nos da placer realmente nos hace sentirnos conectados con la vida. En muchas ocasiones, a veces lo que nos da placer nos hace sentirnos desconectados. Ahora, ¿cómo definir el sentido de la vida textualmente como dice el libro? Se los voy a leer. El sentido de vida es conectar el corazón y la razón a personas, acciones, circunstancias y cosas valiosas, lo que te lleva a actuar de un modo u otro ante las situaciones cotidianas y en la vida en general. Te hace experimentar coherencia y te convierte en aquello que haces. Buenísima la definición, pero ahora llevémoslo a cosas cotidianas. Vámonos a la primera parte de la definición, el corazón y la razón. ¿Qué pasaría si tú solamente tomas decisiones con lo que te dice el corazón? Seguramente ya la habrías embarrado 500,000 veces en la vida porque habrías tomado demasiadas decisiones súper impulsivas, guiadas solo por tu emocionalidad, y te habrías hecho daño a ti mismo o daño a las personas que te rodean. ¿Y qué pasaría si tomas decisiones solamente desde la razón? Pues todo el tiempo estarías esperando los números, el artículo científico, el resultado súper claro para poder tomar una decisión, y eso a veces nos estanca también en la vida. Por eso el matrimonio perfecto es que tomemos nuestras decisiones y elijamos nuestras acciones desde el corazón y desde la razón. Hay que saber balancear esas dos áreas de nuestra vida, nuestras emociones y lo que está pasando por nuestra cabeza, para entender en qué momento a veces lo que está pasando por nuestra cabeza son nuestros miedos, nuestras creencias, cosas que nos están intentando bloquear, pero también en qué momento nuestra emocionalidad nos está empujando casi que al borde del risco, nos está llevando a un camino sin salida, simplemente por esa impulsividad que hay a través de nuestras emociones. En este fin de semana hablaba con una persona que me decía: yo no entiendo cómo la gente toma decisiones desde la emoción. Y yo decía, pues es que hay que entender que la intuición es real, y que la intuición, que es ese pedacito de nosotros en el interior, que yo siento que es una parte de Dios que nos habla a veces en voz bajito para que nosotros sepamos tomar nuestras decisiones y sepamos enfocar nuestras acciones de la manera correcta. Pero nosotros muchas veces las callamos porque vivimos en este mundo muy racional, y hay que saber balancear en qué momento escuchamos a nuestra intuición y de pronto qué es lo que nos están diciendo los hechos y los datos sobre esa decisión que queremos tomar. El balance perfecto y el matrimonio entre estas dos cosas es lo que nos permite mantenernos conectados con el sentido, con el propósito y con nuestra autenticidad. Ahora hablemos de la segunda parte de la definición, y es que el sentido de la vida te lleva a actuar de alguna manera ante ciertas situaciones o ante la vida en general. Lo que en tu vida tiene sentido te atrae, es decir, te llama la atención, tienes ganas de hacerlo, sientes la intención de hacerlo porque te sientes de alguna otra manera atraído hacia esas acciones o hacia esas personas o hacia esas cosas que para ti son valiosas. Cuando las cosas no son valiosas para ti, tú sientes que tienes que hacerlas desde un lugar de obligación, desde un lugar de miedo, desde un lugar de carencia, y ahí es cuando empiezas a sentir que las cosas no te atraen, sino que te empujan. Voy a poner un ejemplo para que me entiendas un poco mejor. Tú te puedes sentir atraído hacia hacer acciones de voluntariado, hacia ayudar a otros, pero cuando tú de pronto no te sientes atraído por eso, porque no es algo valioso para ti, entonces sale una opción de hacer voluntariado en tu trabajo y te dicen: tienes que ir a hacer voluntariado, y tú dices: no quiero, o sea, no me siento atraído, no me llama la atención, no me dan ganas. Está bien que no te den ganas, y es ahí cuando empiezas a sentir que te están obligando o empujando a hacerlo. Esa es la diferencia de lo que tú empiezas a percibir entre lo que es valioso y lo que no es valioso. Lo que es valioso te atrae a hacerlo, y lo que no es valioso empiezas a sentir como que te empujan o te obligan a hacerlo. Y ahora vamos a la parte final de la definición, y es que el sentido de vida te hace experimentar coherencia y te convierte en aquello que haces. Somos lo que hacemos y no lo que decimos que hacemos. A mí me cuesta mucho cuando la gente me juzga desde ese lugar de poca coherencia. Es decir,
Tú ves a muchas personas que predican pero no aplican, muchas personas que te dicen, ay, deberías ser de tal forma o deberías hacer las cosas así, pero realmente ellos en su vida no han hecho absolutamente nada para ser coherentes con ese consejo que te están dando. La coherencia para mí es fundamental y cada día intento mantenerme más apegada a ser coherente. Muchas veces me cuesta y muchas veces sé que me cuesta desde un lugar de miedo o de creencias. Te voy a poner un ejemplo con la coherencia. Yo soy de estas personas que dice que uno no debería ir a un lugar en el que no siente gusto de ir. Pero claro, muchas veces he tomado decisiones que van en contravía con mi coherencia, porque digo, no, ¿qué van a decir? Van a decir, ay no, Lina se volvió la aburrida, la que no quiere ir, la que no quiere participar. Así que cada día me esfuerzo un poco más por estar más apegada a mi coherencia y estar más apegada a esa versión de lo que quiero ser. Y ahora les decía, somos lo que hacemos y no lo que decimos que hacemos. Es importante que si tú quieres ser una persona coherente, pues actúes en pro de esa coherencia. Si tú quieres obtener un resultado, tienes que actuar y accionar para que las cosas realmente pasen de acuerdo a ese resultado que tú quieres obtener. Si no, pues realmente estás siendo una persona incoherente. Es por eso que la definición del sentido de la vida al final dice que terminamos convirtiéndonos en aquello que hacemos, porque lo que ven las personas de ti y lo que tú eres como persona y lo que te identifica y te da identidad es lo que tú haces, es lo que tú realmente accionas en tu día a día. Y muchas personas se sienten perdidas en la vida porque saben que hay un montón de cosas que son valiosos para ellos, pero no se dedican a accionar hacia eso que es valioso para ellos. Yo sé, da muchísimo miedo y da muchísimo miedo vivir en esta coherencia de ser 100% lo que queremos ser y hacer. Pero pues de eso se trata un poco, ir caminando hacia el sentido de vida y hacia nuestra autenticidad. Y hablándoles un poco de este tema de la coherencia y de ser leales a nosotros mismos, les quiero leer dos partes del libro que me parecieron maravillosas y que creo que Efren nos lo puede explicar mejor. La primera es que la fidelidad a uno mismo no tiene precio, pero para ser fiel a los principios personales hay que tener claro cuáles son, quiénes somos y cuán dispuestos estamos a pagar el precio de vivir con lealtad propia. Sin lugar a duda, para poder llegar a este punto en el que eres coherente y leal a lo que quieres ser, tienes que conocerte, tienes que saber cuáles son tus límites, qué quieres para tu vida, cuáles son realmente las cosas que para ti son valiosas y con base en eso puedes ir construyendo esta identidad a la cual le quieres ser leal. Si tú no tienes claro qué quieres ser y cómo quieres hacer tu vida o cómo quieres comportarte en la vida, pues va a ser muy difícil que seas leal. Ahí sí, como dice el dicho, ay, no me acuerdo cómo dice el dicho, como que, ya, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Bueno, algo así dice el dicho. El caso es que cuando uno no tiene claro quién quiere ser, pues muy seguramente no va a poder ser realmente leal a sus principios. Y la segunda cosa que me pareció súper linda del libro es: vivir con propósito produce envidia en aquellos que no tienen una vida propia o aquellos cuya cárcel de creencias no les permite ver más allá. Pero ¿sabes algo? Pocas cosas suelen ser más satisfactorias que ser fiel a uno mismo. No hay envidia ni hechos que justifiquen la deslealtad personal. Vivimos en un mundo lleno de comparaciones. Vivimos en un mundo en donde, lastimosamente, con el acceso al internet, las redes sociales y demás, todo el tiempo nos estamos comparando y estamos viendo la vida perfecta de los otros. Y claro, yo no sé si ustedes estén de acuerdo con este concepto, pero hay envidia de la buena y hay envidia de la mala. Hay envidia de la buena, de la que uno dice como, oiga, qué lindo que a esta persona le esté yendo bien, me da un poco de envidia que esté tan conectado con la vida, tan lleno de propósito y demás, pero es como envidia de la buena, es como que tú dices, qué lindo ver que esta persona está brillando de la manera en la que está brillando. Y por otro lado, hay envidia de la mala. Está esta envidia de esas personas que, como dice Fren, no tienen una vida propia y sus creencias todo el tiempo los limitan a pensar qué va a ser de ellos si se arriesgaran a ser como esa persona que están viendo desde la barrera y diciendo, oiga, cómo brilla de bonito esta persona. De hecho, el próximo capítulo va a ser el inicio de una nueva serie en Amani, donde les voy a hablar de mi primera hater. O sea, este proyecto ya tuvo una hater y ustedes ni se habían dado cuenta, ni se habían dado por enterados. Pues sí, este proyecto tuvo una hater, eso tuvo mucho impacto en mí, detonó muchas cosas, muchas amenazas y les voy a contar un poco de esa historia en el siguiente capítulo. Pero parte de lo que yo he pensado alrededor de esta persona, sobre todo porque reapareció hace unos días, es que me pregunto qué le estará pasando en la vida, ¿saben? O sea, me pregunto cuál será su realidad para sentir tanto odio al verme a mí conectada con mi propósito. No lo sé, creo que nunca lo sabré porque decidí
ser un poco neutral con el tema y no irme como una loca a enfrentar la situación, pero se van a enterar de todo esto en el próximo capítulo, así que yo de ustedes en este instante me suscribo, activo las notificaciones porque si no, ¿cómo van a saber que salió ese capítulo? Ahí se los dejo. Seguramente después de todo esto que te conté tienes un poco más claro la definición del sentido de la vida, pero ahora uno dice, listo, muy linda la definición, pero ¿cómo yo puedo empezar a ponerlo en práctica si no tengo ni idea por dónde empezar? Hay tres caminos principales que nos mantienen mucho más conectados al sentido de la vida: el amor, el trabajo y el sufrimiento. Ahora te voy a contar un poco de cada uno de los tres. Hablemos primero del amor. La verdad es que somos vínculos, somos personas que todo el tiempo estamos en relación con otro. Y para poder conectarnos, como les decía en el capítulo de los vínculos poderosos, que si todavía no lo han escuchado, se los dejo por acá, lo importante de conectarnos es conectarnos desde tres cosas: la vulnerabilidad, la humildad y la diferenciación. Esta última, la diferenciación, es la capacidad de entender que el otro es otro. Para que ustedes me entiendan claro el concepto, es que muchas veces en nuestras relaciones tenemos la expectativa de que el otro se comporte como nosotros queremos que se comporte. Sobre todo esto pasa mucho en las relaciones de pareja. Uno tiene la expectativa de que uno no le diga absolutamente nada al novio, pero el novio entienda la indirecta cuando uno le hace la mirada juzgadora o cuando uno está así de bracitos cruzados esperando que haga algo. Pero la realidad es que es importante entender en los vínculos interpersonales que existe la diferenciación. Es decir, el otro, es otro mundo, es otro universo, es otra mente, piensa diferente, tiene miedos diferentes, tiene creencias diferentes, pero nos cuesta mucho eso cuando nos estamos vinculando con otras personas. Y ahora, el amor es importante, pero no solo en el vínculo romántico. También es importante el amor familiar, el amor de amigos, todos esos vínculos que nos consolidan a nosotros como un ser humano. Como les decía en el capítulo de vínculos poderosos, la vida no se puede basar en un solo vínculo. Tenemos que tener más de un vínculo poderoso para sentirnos realmente en relación con nuestro entorno. Lo segundo, y tal vez es un punto polémico, pero es el trabajo. Y es que no hay nada más impresionante y más poderoso para el trabajador, pero también para el empleador, que la persona que está trabajando sienta que su trabajo está lleno de sentido y le hace sentido con su vida misma. Es decir, el trabajo no es solo importante porque es la fuente que de alguna otra manera nos da ingresos y nos permite tener una actividad creativa o una actividad analítica, por ejemplo, en nuestro día a día, sino que también el trabajo es importante porque de alguna otra manera el trabajo nos da la identidad, nos permite reconocer qué rol cumplimos y genera de alguna otra manera la visión que otros tienen de nosotros. No es por nada que cuando a la gente le piden que se presente, decir como quién es, las personas arrancan por su nombre, su título profesional y a qué se dedican en la vida laboral. Es muy común esto en la vida adulta porque el trabajo sí nos da la claridad de ese rol que ocupamos en la sociedad. Ahora, es importante también que el trabajo esté alineado con nuestro propósito de vida. Es decir, si tú eres una persona animalista, por ejemplo, que es una persona que no le gustaría trabajar en un matadero, pues vas a vivir una vida muy desdichada si tienes que trabajar en un matadero de vacas. ¿Me hago entender? O sea, uno tiene que también en el trabajo ser leal a sus creencias y a su identidad y a esas cosas que para uno son principios fundamentales de vida. Y esto hace parte de que uno se sienta conectado con el trabajo. Hay muchas otras aristas del trabajo y yo creo que vamos a hablar de esto más adelante en otra serie o en una charla, taller que estoy preparando que va a ser sobre el sentido del trabajo, pero sin lugar a dudas, si nosotros pasamos casi que la mitad del día conectados a trabajar, pues es importante que el trabajo esté lleno de sentido para nosotros y esté alineado con nuestro sentido de vida. Ahora, no solamente estamos hablando del trabajo de 8 a 5 cuando tú eres empleado y tienes un empleador. También hablamos de cualquier cosa a la que tú te dediques en términos de vocación. Ser emprendedor, ser independiente, ser tu propio jefe, lo que sea a lo que te dediques, tiene que estar lleno de plenitud y conectarse con tu sentido de vida. Y lo tercero, el sufrimiento. Ya hay un capítulo por acá en Amani en el que yo les hablaba del sufrimiento justo con otro de los libros de Fred Martínez que se llama Cuando la vida te confronta. Si no te has visto ese capítulo también es súper chévere y te lo voy a dejar por acá. Pero ¿por qué es importante el sufrimiento? Porque el sufrimiento nos da perspectiva sobre el sentido de vida. El sufrimiento nos permite entender que la vida es una sola,
que estamos acá por un ratico y que todo lo que amamos es prestado. Y hay diferentes tipos de sufrimiento. En el capítulo yo te lo cuento mucho más a profundidad, pero hay sufrimientos por culpa, hay sufrimientos necesarios e innecesarios, hay un sufrimiento inevitable que es el sufrimiento de la pérdida, perder a un ser querido, perder algo que es valioso para nosotros. Eso siempre va a implicar sufrimiento. Y por último, un sufrimiento que me parece importante enfocar en este momento, y es el sufrimiento de no estar viviendo alineados con nuestro sentido de vida. Hay muchas personas que sufren, pero sufren es porque sienten que no están actuando en coherencia. Yo sé que ahorita todo les está empezando como a hilar y a hacer sentido, pero la realidad es esa. Hay muchas personas que como no viven una vida en coherencia con lo que son, entonces sufren porque todavía no han tomado la acción o la decisión que los lleve a ser un poco más coherentes y a perseguir esa versión que quieren ser. Al final el sufrimiento es necesario y el sufrimiento es parte fundamental de la vida. No podemos eludirlo, dicen por ahí. El sufrimiento es esa tercera forma en la que nos conectamos un poco más al sentido de la vida y que tenemos que saber abrazarlo con la conciencia de que nos va a traer grandes aprendizajes si nos permitimos sentirlo. Si nosotros lo que hacemos es evitar el sufrimiento, simplemente estamos prolongando un poco el dolor. Estas tres cosas, vincularnos amorosamente, trabajar y permitir que el sufrimiento entre a nuestra vida, son cosas que nos mantienen más cerca de encontrar y de empezar a entender nuestro sentido de la vida. Al final, todo esto que les conté hoy y todo lo que les he contado a lo largo de la serie, se trata de que logremos vivir una vida más auténtica, una vida que realmente queramos vivir, una vida en donde nos levantemos y sintamos que hay pequeñas acciones y pequeñas personas en nuestro día a día que nos llenan de sentido y nos ayudan a seguir alcanzando nuevas metas, nuevos proyectos y nuevos propósitos. Espero que este capítulo y esta serie les haya gustado tanto como me gustó a mí. Es la primera serie de Amani, así que recibo todos los comentarios y el feedback súper bienvenido. Cuéntenme cómo se sintieron, si les gustó, si estuvo muy educativa, si al contrario les gustó que hubiera como chismecito mezclado con educación. Lo que sea, me gustaría leerlos en los comentarios para saber si nos seguimos enfocando por acá en Amani en esta línea como de conocimiento mezclado con chismecito. Además, si esta serie te gustó y si quedaste como súper pendiente del capítulo que viene la próxima semana, entonces no olvides suscribirte, activar las notificaciones y por supuesto darle like a este video para que cada día lleguemos a más personas con esta información de valor. Y recuerda que también si quieres conectar conmigo y con el contenido que te ofrezco adicional, entonces puedes encontrarme en Instagram y TikTok como somos.amani. Recuerda que tenemos capítulo nuevo cada martes, así que nos vemos el próximo martes para empezar una nueva serie en Amani. Te mando un abrazo enorme y espero que te encuentres muy bien.